Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Muchas gracias por participar. A los diputados y diputadas de diversos bloques que hoy están acá. Y especialmente a aquellos invitados y invitadas que convocamos para participar de esta reunión. Paso a aclarar, me preguntaban algunos si esta reunión es de alguna comisión en particular. Nos hubiese gustado, la verdad, poder hacer esta reunión en el marco de una comisión formal. Podría ser varias, podría ser la de seguridad, podría ser la de derechos humanos. Digo, había posibilidades, pero visto y considerando cómo se está manejando institucionalmente la Cámara y la urgencia que pensábamos tenía esta reunión, definimos hacerla de esta manera. Entendemos que va a ser la primera de otra serie de reuniones, que este tema no se agota, lo venimos viendo hace mucho tiempo, y básicamente tiene que ver con el proceder del Poder Ejecutivo Nacional ante las manifestaciones públicas y en particular lo que viene ocurriendo los miércoles en la protesta de los jubilados, no es la primera y lamentablemente pensamos que no va a ser la última vez en que observamos un accionar deliberado por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para amedrentar, disciplinar, lo que dicen vulgarmente ganar la calle, pero bueno, entendemos que esto ha llegado a un nivel absolutamente intolerable en el marco institucional y democrático que tenemos, y es por eso que definimos hacer esta reunión para dar visibilidad a algunas cuestiones de las que ocurrieron el otro día, y no que sea esto visto de una perspectiva de la disputa político-partidaria, sino que tenga la voz de los y las protagonistas, que han vivido una situación extrema o que por lo menos conocen en profundidad algunas de las cosas que se dijeron. Entendemos que se han dicho muchas mentiras en estos últimos días, que se han inventado historias, y por eso nos parece relevante convocar a protagonistas para que den su versión de las cosas. Además de, bueno, está aquí Patricia Blanco, que se ha hecho famosa esta semana. Beatriz, perdón, Patricia, te confundí con la periodista, ¿no? Sí, Beatriz Blanco, la jubilada patotera le puso la ministra de Seguridad de sobrenombre. También está Augusto, que está llegando. Está llegando, que tenía que venir, que es un muchacho a quien detuvieron filmando, creo que otra detención. Sí, exactamente. Está Juan Manuel Foglia, que registró la herida de Pablo Grillo. También está Manuel Jove, que es un periodista acreditado aquí ahora sí tenemos micrófono, nos impusimos, que hace cobertura aquí en el Congreso, y el otro día también, bueno, fue de alguna manera víctima del mal manejo del operativo de seguridad. Y convocamos al periodista Gustavo Gravia, que también tuvo que investigó finalmente qué es lo que ocurrió el otro día en relación a los barras y son sus temas de especialidad. Si les parece, vamos a darle primero voz a los invitados y después abrimos el micrófono a los diputados y diputadas. Entiendo que, Gustavo, vos te tenías que ir temprano, así que voy a aprovechar el tiempo ahora, sobre todo para que nos digas qué es lo que viste en relación a lo que sostiene el gobierno, de que fue una movilización encabezada por barras bravas de diversos clubes argentinos. Bien, en principio, gracias por la invitación y pido perdón anticipado porque tengo que estar a las 7 en el canal y ahí no les gusta mucho que lleguemos tarde porque prenden la cámara, así que alrededor de las 6:15 ciertamente tendría que estar partiendo. Yo no estuve en la plaza del Congreso, es decir, no estuve acá en los hechos, con lo cual no puedo graficar exactamente quién inició, qué sucedió. Mi expertise fundamental es los barra bravas, y básicamente lo que se decía previamente a la marcha era que iba a ser una marcha liderada por barra bravas. De hecho, salió un boletín oficial. Yo creo que fue ese mismo día, no me acuerdo si fue ese mismo día o el día anterior, que se iba a ampliar el derecho de admisión a los estadios a todo aquel que participara de una actividad de corte de calles o algún tipo de ilícito, ya fue, en
en cualquier manifestación, lo cual era verdaderamente un exceso de lo que marca en su momento, de lo que marcaba la ley. Pero eso me hizo trabajar en la previa sobre si iba o no iba a haber barra bravas, y en algunas imágenes, yo ese día no estaba en Buenos Aires, con lo cual volví aquí a las 5:30 de la tarde, en imágenes de las 5:30 de la tarde en adelante, tratar de ver imágenes para ver si efectivamente yo podía identificar barra brava. Tengamos en cuenta que cuando yo hablo de identificar barra brava, que esto siempre trato de explicarlo, yo no conozco a todos los barra brava. A ver, de los clubes grandes puedo identificarte a los primeros 20 de primera línea, sí. De los clubes chicos, a los primeros 5 o 6, seguramente. Si mandan barras de tercera o de cuarta línea, no lo voy a identificar. En la previa, la gran mayoría de los barras más importantes de los clubes, con los que uno tiene trato periodístico, me aseguraban que no iban a ir ni iban a mandar gente. Entonces, bueno, esperaba ver en imágenes a ver qué era lo que había. Cuando veo las imágenes ese mismo miércoles, yo logro ver ese miércoles a 2 barras, pero que no es, yo tuve que explicar 1000 veces, ¿no? Era gente que había manejado la barra hace 30 años, que no eran barra bravas, que no tenían ascendencia hoy sobre ninguna tribuna de fútbol. Uno de Chacarita, que se llama Javier Mendoza, que lo echaron de la barra en 2012, para que tengan idea de la cantidad de tiempo que pasó desde que no tiene ningún tipo de ascendencia en la tribuna, y otro que es de mi querido club Ferrocarril Oeste, que nosotros lo apodábamos en tiempos en que esos apodos se podían generar en el ámbito de un estadio sin que alguien aplicara algún concepto distinto. Chonle, se imaginarán por qué le decíamos así, pero que Chonle manejó la barra de Ferro en los 90 y fue echado de la barra de Ferro, si no me equivoco, en el 98-99. De hecho, volvió a la cancha mucho tiempo después y a la platea, porque la tribuna no tiene gente. Con lo cual fueron los únicos 2 que yo identifiqué de entrada. Y después fui a buscar si había algunas imágenes de ellos 2 participando en algún hecho de violencia. No había ninguna. Y después fui a buscar con qué grupo de gente habían llegado cada uno de ellos a la manifestación en el Congreso. Y habían llegado con hinchas comunes. De hecho, de Chacarita yo a algunos conocía como hinchas comunes, y de Ferro obviamente los conozco a todos. Los 40 que venían de Ferro son básicamente de un grupo que se llama Ferro Antifa, que existe en todos los clubes, que son un grupo de socios, se llama Antifa por antifascistas, que básicamente, tienen su determinada ideología y participan de esta marcha como participan de un montón de actividades políticas, y ninguno de ellos tiene incidencia en la tribuna. Cuando yo hago este informe, tanto en Infobae como en Radio Con Vos, el ministerio me retruca mandándome, me dice: mirá, vos que decís que encontraste solamente a 2 y que no son barras, o que eran barras hace 30 años, hoy no manejan barras, acá encontramos 5. Bueno, yo me guardo esa información, sino porque digo, bueno, a ver quiénes son estos 5. De esos 5, yo solo conocía efectivamente a uno que sí es un barra importante del Club Deportivo Español, que se llama Roberto Cajal, que está dentro del núcleo que dirige, y a otro que se llama Roberto Cursi, que le dicen el Noble, que también es de Español. Pero les pedí que me mandaran imágenes de ellos 2, ya eran imágenes efectivamente, yo suponía, no me iban a estar mandando viejas, imágenes de ellos en la manifestación, que me enviaran imágenes de ellos cometiendo algún tipo de delito, porque manifestarse no es un tipo de delito, aun cuando vayas con la camiseta del Deportivo Español, que esta es una cuestión futbolera que va por otro lado. Y no tenían, no había imágenes, me decían que no tenían. Pero eran los únicos 2 que yo conocía. Entonces dije, bueno, voy a ver los otros. Y había uno, yo digo, pero este era el presidente de Chicago, yo no puedo creer. Y efectivamente, era el que me mandaban como barra, era Hugo Bellón, que había sido presidente de Chicago hasta 2023, y que yo puedo dar fe de que la barra brava de Chicago le jugó en contra en varias oportunidades a Bellón. Y de hecho le jugó tan en contra que en las últimas elecciones jugó para el actual oficialismo, y hicieron parar hasta partidos de futsal para tratar de que Bellón renunciara a la presidencia de Chicago. Así que si había alguien que no estaba vinculado a la barra de Chicago, era justamente quien era el presidente de Chicago. Pero además había otro tema.
¿cómo no iba a estar en la marcha? Podía haber estado en la marcha como cualquier ciudadano normal, pero además es coordinador de ATE aquí en Capital Federal, con lo cual era obvio que iba a estar en la marcha. Y lo ponían como jefe de la barra brava de Chicago, era muy llamativo. Y después pusieron a otro que me decían, este de la barra de Chicago se llama Cristian Gómez, lo tenemos identificado, y yo empecé a averiguar, y la barra no lo conocía a nadie. Entonces, cuando uno habla, a veces los barras te pueden mentir, obvio, uno chequea, pero algo que a ellos ni les molesta, te pueden decir tranquilamente, más de una vez te han dicho, sí, ese sí, estaba ahí, pero yo no estaba, te dice. Nadie lo conocía, este Cristian Gómez, qué raro, bueno, después empezando a averiguar, sacando por el número de documentos, buscando direcciones de él, doy finalmente con la casa, doy con la esposa, claro, y no era la persona que ellos enviaban en la foto con ese nombre y ese DNI, no era, se habían confundido o habían agarrado a alguien que era medianamente parecido y habían chequeado con la base de datos que tienen de Tribuna Segura y habían metido a alguien que no era. Y yo, uno tampoco se queda con la primera palabra o de la esposa de él o después le pedí el teléfono o de él. Pero efectivamente, después hablando con él me contó que era una persona que trabajaba en logística tercerizada para la empresa Coto, para el supermercado Coto. Entonces le pedí que me dijera quién era el jefe de él y que me diera los datos de la empresa. Y hablando con la gente de la empresa, me dijeron, nosotros tenemos la cámara de seguridad donde él está trabajando todo el día miércoles, con lo cual esta persona pensaba que me decía, no, pero sacame de acá porque me va a poner lista de derechos de admisión. Y yo, mira, yo no soy funcionario, no te voy a poder sacar de acá. De cualquier manera, sí le mandé a gente que yo conozco del ámbito de la seguridad, che, se están equivocando con este, chequéenlo bien antes de mandarlo a los otros medios. Me parece que mucha bola no me dieron, si bien yo no veo demasiado, me parece por lo que me llegó que se siguió insistiendo con eso en varios lugares. Y después sí, efectivamente, había otro que yo no conozco, pero que alguien de la barra me dijo, sí, ese es un segunda línea del grupo de Villegas. Me dice, pero fue por su cuenta, no fue... Me dice, ¿vos los viste a los chicos de las antenas? Le digo, no lo vi. Me dice, bueno, por eso. Dice, debe haber ido por su cuenta o debe haber ido con un grupo, pero no estaba organizada la barra de Nueva Chicago. Con lo cual era un poco difícil catalogar a esa marcha como una marcha de barra bravas organizados, por lo menos no organizados desde la cúpula de las barras. Después, si había barras o no de tercera o cuarta línea, a mí me resulta absolutamente imposible saberlo. Pero que no era una marcha organizada por la barra brava de los clubes, eso estaba bastante elocuente antes de que se armara la manifestación del miércoles y por los datos recabados después de todo lo que ocurrió, también a posteriori. Y yo hablaba con gente del ámbito de la seguridad diciéndole, bueno, supongamos que es una marcha de barras, todos los que tenés, porque además todos los que identificaste finalmente son 3, porque en la lista de 5 hay 2 que no están, 2 que yo ya te descubrí que no eran barras, con lo cual 3. Supongamos que había, yo no estuve acá en la plaza, pero supongamos que había, Juancito sí estuvo, ¿cuántos? Juancito, 7.000, 8.000 personas, 10.000 ponele. Bueno, yo no soy tan bueno en matemáticas, pero si eran 3, estamos hablando de menos del 0,03% si hubiese 10.000 personas. Catalogar eso de una marcha de barra brava, a mí me parece una exageración. ¿Había gente con remera de fútbol? Sí. Pero con remera de fútbol hay gente en todos lados y hay gente que participa en política con remera de fútbol de todos los clubes y también hay posibilidades de infiltrar gente solamente poniendo una camiseta de fútbol. A mí me parece que no se hizo una investigación muy precisa de eso. Después, al otro día, consigo la lista, apenas la jueza, porque uno pedía la lista tanto al Ministerio de Nación como al Ministerio de Seguridad de los detenidos y era difícil que la consigan. Ciudad me la dio finalmente, Ciudad me dio, creo que eran 98, y lo que hice fue peinar cada nombre con presuntos antecedentes que pudieran tener en el fútbol. Había uno solo que yo vi, de nombre Pedro, si digo el apellido lo voy a terminar estigmatizando, así que no me importa porque no está dentro de la barra, pero había uno que uno podría catalogarlo como
esa gente que va a la cancha y le encanta estar cerca de la barra sin ser barra. Creo que se entiende el concepto. No sé, cualquiera que vaya a la cancha de Boca va a haber un montón de gente que se saca foto con Diceo. Ahora, de ahí a ser barra brava están lejísimos. Más, si ven un lío, lo más probable es que corran para el otro lado. Bueno, en esa lista del gobierno de la ciudad, de los que detuvo la policía de la ciudad, de toda esa amplia lista había uno solo que alguien podría, y que yo le dije, che, mirá, lo único que tiene es esto, además hace 4 años, y después por lo que yo averigüé con toda la gente de los estudiantes de La Plata, no saben ni quién es, con lo cual traten de no incluirlo. Bueno, finalmente ese me parece que por suerte no lo viralizaron porque hubiesen tenido otro lío. Y después de la lista de Nación a mí no me la dio nunca, pero bueno, yo lo que hice fue peinar los nombres de los que denunciaron que tenían antecedentes. Que al principio eran la mitad de todo lo que habían detenido, después eran 25, finalmente son 14. Y cuando vos peinás los antecedentes de esas 14 personas, no hay ninguna que tenga ni siquiera un atentado de resistencia a autoridad en el marco de un evento deportivo. Y es raro, digo, un barra como mínimo tiene que tener un atentado de resistencia a la autoridad para estar medianamente considerado barra en una tribuna. Así que nada, esa fue mi experiencia trabajando el tema. No tengo mucho más para agregar, salvo que, bueno, nada, ratificar que por lo pronto el trabajo que yo hice, sí, o algo más. Después me llegó una foto de que estaba el Turi Ginés. Pero yo no sé si alguno de ustedes, con lo que hacen política de hace muchísimo más tiempo, deben saber quién es el Turi Ginés, ¿no? Bueno, el Turi Ginés era barra brava de Chacarita en la época de Luis Barrio Nuevo como presidente de Chacarita. Estamos hablando de hace 30 años. Y el Turi pasó a trabajar para la municipalidad y hasta donde yo sé trabaja para la municipalidad desde esa época y de hecho no, de San Martín, sí. Estaba trabajando en San Martín hace un montón de años y en la tribuna no tuvo nunca más injerencia, pero nunca más tuvo injerencia. De hecho, yo no digo que sea palabra prohibida en la tribuna, pero perdió todo tipo de poder de mando en la tribuna. Y además es raro porque las barra bravas son, por lo menos lo que yo he aprendido en este trabajo, son como ejércitos prusianos. Si no está el líder, es raro que se desmadren las cosas, ¿no? El líder de la barra siempre está. Y acá yo no es que no vi al líder, no vi ni al líder, ni al número 2, ni al número 3, ni al número 10 de la barra, como para armar una especie de ejército que vaya a generar algún tipo de incidente. No sé, si hay alguna pregunta, pero no tengo mucho más para agregar. Bueno, solo una cuestión breve, no sé si tuviste acceso al proyecto de ley que envió el gobierno respecto de Sí. antibarra, digamos, un proyecto... Sí, lo vi el proyecto de ley. Yo creo que cuando se mandan proyectos de ley nuevos que no tienen... A ver, ya existen todas las herramientas para combatir la violencia de los estadios deportivos, ya está la famosa 24.192 que después fue reformada varias veces. Este proyecto lo único que hace es aumentar penas. Yo insisto que la política punitiva no sé, desde siempre no ha dado resultado. No sé, la primera gran modificación de penas que yo recuerde se dio después de la marcha de Axel Bloomberg y el delito, si uno va fijando las estadísticas, no tienen mucha variación. Hay años en que suben, que generalmente cuando uno ve cuando suben son en años de crisis y bajan en años de presunta bonanza. Y en el caso de este proyecto de ley que se envió, a mí hay algunas cosas que me llaman la atención. A mí no me gusta que un trapito me venga a apurar para estacionar. También sé, más allá de que yo conozco que es una organización, que le tienen que dejar plata a la policía, que le tienen que dejar plata a la barra para poder trabajar, a veces uno hasta colaboraría en forma voluntaria con el que te está pidiendo ahí. Pero darle pena de prisión efectiva al trapito a mí me parece demasiado. Hasta ahora sigue siendo, porque esto es un proyecto de ley.
hasta ahora es una contravención. En el proyecto de ley que se envió, si el trapito pide dinero a voluntad, es de 1 a 3 años, y si pide un monto fijo, es de 3 a 5 años. No sé, a mí me parece que si un trapito por pedir 20 lucas en un partido de fútbol, a mí no me gusta que me pidan, y más de una vez quizás me he peleado con el trapito, pero que vaya preso, porque recordemos que arriba de 3 años y un día es prisión efectiva, me parece excesivo. Con el tema de todo lo que vendría a ser los organizadores, que presuntamente bancan a los barras, que son los dirigentes que les dan entradas o todos los financistas que tienen, ya existe en la ley actual con penas de 1 a 6 años de prisión. Acá, bueno, se amplía, va de 2 a 8. No creo que cambie demasiado. Y después hay una figura que yo no logro terminar de entenderla, que es la asociación ilícita deportiva. Nada, si hay tres personas que cometen un delito, tengan o no la camiseta del mismo club, o no sé, haya 3 que estén vestidos de traje, es lo mismo. Y de hecho ya se han hecho juicios con barras por asociación ilícita. De hecho, el juicio más famoso que se hizo por asociación ilícita lo hicieron sobre la 12 de Diceo, que insólitamente salieron absueltos. Alguno tendría que leer ese fallo hubo primero una jueza de primera instancia que hizo diciendo, sí, está bien, manejan los trapitos, manejan el merchandising ilegal, coercionan a los que venden comida y bebida. Bueno, enumeraba un montón de delitos por separado, dice, pero igual no configura una asociación ilícita. Bueno, en todo caso, esa jueza estaba actuando mal con respecto a la ley que ya existe. No necesita una ley nueva de asociación ilícita deportiva para llevar adelante el proceso. No sé, si les gusta aumentar las penas por los delitos, apruébenla. Yo creo que puede ser perfectible en algunas cosas. Por ejemplo, el derecho de admisión, al que lo viola por primera vez, ahora se le aplica, que a mí me parece que está bueno. Si te ponen 3 meses de derecho de admisión y te agarran en la cancha habiendo violado el derecho de admisión, vos ahora se te duplica la pena. Tenés 6 meses me parece fantástico. Bueno, acá si la violaba, preso. Digo, es como, me parece a mí, que es como un poco mucho. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sé que estabas apurado. La verdad que es esclarecedor, porque lo que vos dijiste esos días en Radio Con Vos y en Infobae, después desapareció de los medios, ¿no? Uno no lo vio con continuidad. Manu, si querés seguir vos, así que están los dos apurados. Y también ahí vi que llegó Gustavo Palmieri, comisionado del Comité contra la Tortura, que ahora lo perdí de vista, pero está bueno. Ahí está. Bienvenido. Gracias. Okay, buenas. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Estimo va a ser bastante más breve lo mío, porque básicamente contar la experiencia de lo que fue cubrir la marcha, que además fue particularmente breve porque en 2 intentos no la pude desarrollar con normalidad. Estaba yo cubriendo adentro la sesión, como están todos ustedes laburando ahí, en el momento en el que empieza a haber incidentes que a priori todavía la sesión se estaba desarrollando con cierta normalidad. A priori estaba planteada la marcha para las 17 y esto empezó a ser cerca de las 16 que empezó a haber algunos incidentes, o sea, antes de que llegue el grueso de los convocados a la manifestación. A esa hora, estando adentro, había ya 2 equipos de TN distribuidos en la plaza y me dicen si con la cámara con la que estaba trabajando estaba como para sumarme, para aportar un poco más de despliegue. Adentro tampoco estaba pasando demasiado, sin ofender. Y entonces salimos con el equipo afuera. Después igual me perdí un lindo show adentro, pero bueno, una lástima. Una lástima. Pero a partir de ahí salimos. Ya en ese momento nos tenemos que salir, o sea, antes de las 5 de la tarde, tenemos que salir por Combate de los Pozos porque estaba completamente cerrado Rivadavia, y había buena parte de los manifestantes, a mí me parecía buena parte de los manifestantes, porque todavía no había visto la dimensión total de la marcha, sobre Rivadavia, de hecho ahí yo me crucé con el diputado Gliski, con alguno más, cortada con un cordón policial de la Policía Federal para llegar a la Avenida Entre Ríos, digamos. Nos intentamos acercar por ahí, no nos dejan, nos mandan la propia policía a pegar la vuelta, que por supuesto en ese momento de la dinámica del aire es como difícil explicarle que yo tengo un productor puteándome por una cucaracha que me dice apurate,
Entonces, bueno, perdóname en el buen sentido, ¿no? Entonces intentamos pasar, finalmente lo logramos hacer por uno de los rincones de ese cordón policial, y era un sector ese, justo en la intersección entre Callao y donde se convierte Callao y Corrientes con Rivadavia, donde se había formado una especie de cuadrado perfecto, uno por un cordón de gendarmería, uno por uno de la federal, y estaba el camión hidrante en el medio, de hecho, donde había muy poquitos manifestantes por ese propio cordón, o sea, los que habían quedado en el medio de esos límites. Y ahí es cuando empezaron algunos manifestantes a acercarnos y a insultarnos. Yo entiendo ya por un poco de costumbre en estas marchas que nunca es personal, sino con el logo del micrófono del canal en el que trabajo. Muy probablemente con muchos acá tengamos visiones disímiles de por qué pasa eso, pero creo que no tiene que ver con el debate de hoy. Y cuando se acerca gente a insultar, yo, que es lo que le trataba de explicar a algunos efectivos, estamos como lamentablemente acostumbrados a que eso suceda, y la práctica más habitual y más útil o efectiva en esos casos, si estás con el micrófono en la mano, viene a decirte, mandarle saludos a Manieto o a quien fuera, vos lo que haces es ponerle el micrófono y que lo hagan, que es como lo más funcional a poder seguir laburando. Y en ese caso no fue posible, primero porque más allá del nivel de agresión, que por supuesto a veces, o sea, si es uno, capaz que un insulto, y hasta puedes terminar dialogando en muy buenos términos, y son dos más complicados, sí, o sea, eso es lo que pasa habitualmente. A medida que es más gente, hay menos posibilidad de dialogar o de tener alguna conversación más o menos coherente. Pero bueno, en ese momento, cuando se juntaron, de vuelta, no eran muchos manifestantes en ese momento por esas propias condiciones y características del cordón policial, pero debían ser no más de 15 en ese lugar específico, y se acerca la policía. A priori, más número de los manifestantes que había ahí eran top efectivos con las camperas, o sea, no de los que estaban preparados para enfrentar manifestantes, digamos, que son los que están con el escudo y con todo el mameluco completo, sino los que están con la campera que se identifica con la letra amarilla de PFA atrás, algunos con gorra, y nos quieren sacar. Lo que yo les explicaba a esos efectivos es que... Ninguno tenía identificación del nombre, ¿verdad? Me parece que no, que esas camperas no las tienen. No, pues deben ser de la brigada, ¿no? Calculo que no son antitumultos, digamos. Claro, son las camperas esas azules con el PFA amarillo atrás y con gorra, todos, o sea, todos vestidos igual. Me dejaste pensando eso. En ese momento se acercan, lo que yo les intentaba explicar era esto: mira, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, le ponemos un micrófono y seguimos. Y ahí empiezan y además, no lo justifico, me parece que está mal, pero el enojo que ese manifestante o esos 10 o 15 o los que fueran tienen con el medio en el que trabajo se suman al enojo que tienen con la policía, entonces es un combo de enojos y tienen más gente para insultar. Es más difícil, digamos, llegar a una situación de solucionarlo en ese momento, que era mi intención para seguir laburando. No es la primera vez que me pasa algo así en alguna manifestación a nivel insultos o empujones o lo que fuera. Nunca me divierte, más allá del momento, por la parte en la que después unos y otros hacen, a ustedes me refiero, a los actores de la política, el show correspondiente con eso. Entonces eso generalmente me incomoda. Pero bueno, en ese momento la policía me termina llevando desde Rivadavia y Callao, o Entre Ríos donde estamos, hasta la otra esquina, la esquina de Irigoyen. Algunos manifestantes que acompañaban ese cordón que me llevaba, digamos. En el medio me había distanciado de mi camarógrafo que está trabajando conmigo, no sabía dónde estaba, no sabía cuánto de lo que estaba pasando salía o no salía al aire. No tenía ni la escucha, ni tenía la referencia de mi cámara. Después me enteré que todo, afortunadamente para mí. Me llevaron hasta la otra esquina. Yo no reaccioné quizá de la mejor manera ante algunos insultos y los respondí. Y eso también hizo que fuera escalando la situación de tensión. Y la policía me lleva hasta la esquina de vuelta de Irigoyen, la entrada del Senado, digamos. Cuando llegamos ahí, pasa un rato, nos alejamos una cuadra más, a la altura donde está la Gran Taberna, una cuadra más. Y después de un rato, bueno, se calmó todo, estaba todo bien, no pasó nada. Volvamos a intentar en mi camarógrafo, y se había sumado un asistente de cámara por las dudas, que nos encontró ahí en esa esquina. En ese segundo intento, vamos directamente por Irigoyen en vez de ir por Rivadavia como estábamos antes. Había un cordón policial custodiando el Senado, digamos, como para que nadie llegue al acceso al Senado. Estaba cortada la calle Rivadavia para columnas de manifestantes. O sea, si alguna persona podía pasar.
y cuando hacemos el intento, intentando llegar, en el medio se veía una columna de humo y se escuchaban las detonaciones a casi donde termina, o sea, donde termina Avenida de Mayo y se convierte en Rivadavia. Queríamos llegar hasta ese lugar, estábamos a una distancia y no pudimos porque apenas cruzamos el cordón se vuelven a acercar algunos manifestantes y ya no eran, debían ser 10 manifestantes menos que la vez anterior, ya no eran 15 policías, eran 40 sacándome. Y ahí en ese momento yo, que venía, digamos, con la sumatoria de momentos de tensión y el enojo acumulado, porque el único objetivo era poder trabajar en esa manifestación y al mismo tiempo relevar y dar la mano a mis compañeros que estaban sufriendo los gases, esto, lo otro. Por eso también, en la medida de las posibilidades, la disposición de ir con más equipos a los eventos de estas características, no podía y volvía a salir al aire una situación más o menos parecida. En ese momento sí se dio algo medio particular, que es que yo empecé a empujarme, o sea, después de algunos empujones con manifestantes, empecé a empujarme con los propios efectivos que me sacaban, para que me dejen, o sea, la misma discusión, pero un poco más acalorada y más frenética. Y en ese momento fue algo que ahora quizás lo cuento como, no sé, divertido, pero que describe un poco lo que era esa situación de descontrol, que en uno de los empujones con uno de los efectivos de la policía, que no me dejaba, hay algunas fotos incluso de eso, el efectivo me hace esa toma característica cuando detienen a alguien, digamos, que te pone el codo por detrás de la espalda, y me lleva de vuelta hasta el rincón del Senado, que es donde el ingreso de los senadores, esa primera escalerita, y me pone en un rincón y me empezó a cachear y me dijo: estás detenido. Y yo no entendía por qué, y se acerca otra persona que, digamos, se presentó como el responsable del operativo o algo por el estilo. No le pregunté el nombre, nada, estaba todo, o sea, no estaba tampoco pensando con la mayor de las claridades, y le dijo no pasa nada, que yo déjalo, y me invitó a no volver a participar o sea, a intentar cubrir eso, que era el segundo intento ya. En el canal me dijeron efectivamente que no vuelva a intentarlo para que no parezca una provocación ni nada por el estilo tampoco, que es de lo que nos acusan muchas veces, nunca es el objetivo, si es que vale la pena aclararlo. Y a partir de eso, después, una vez que me pude ir, que pasó, estuve ahí en la puerta del Senado 1 hora y media más o menos, y para colmo tenía mi auto sobre la avenida Rivadavia, con un cartel de prensa regalado, con un cartel de prensa y un lobito de Artear abajo, que es la empresa madre de TN, como algunos sabrán. Y en ese momento ya eran cerca de 5:30 de la tarde, o sea, había pasado 1 hora y media en toda la situación. Ya en ese momento también, o sea, los incidentes están sobre todo concentrados en la plaza y en la Avenida de Mayo, pero en ese momento también había tensión de ese lado de Rivadavia. Y entonces tampoco tuve un rato más hasta que pude, de hecho, vino un productor del canal a llevarse mi auto y me lo encontré a 4 cuadras para poder irme. Ahí está. Hola. Un par de preguntas. El efectivo que te dice que estás detenido, que te agarra, te separa y te dice que estás detenido, ¿de qué fuerza era? Todos los que estaban ahí que yo identifiqué eran de la Federal con estas características. La campera azul. Con campera azul. La gendarmería estaba sobre Mitre y ahí estaba la policía. Ahora que tengo acá. Eran estos, o sea, bueno, acá iba forcejeando a la policía, pero eran estos efectivos. Todos. Que efectivamente no tienen identificación. Tienen el logo de la Policía Federal adelante, la bandera argentina y PFA en uno de los costados. Y no se ve identificación en la foto. No. Y la gorra. El que viene después, que te dice que le dice al otro que lo liberen, pero te dice vos que no siguieras cubriendo, también era de la Federal. Era de la Federal, pero, mira, lo estoy representando en imágenes. No, o sea, era de la Federal, pero no estaba vestido igual que todo el resto. Estaba con una campera negra, creo, o un buzo negro o algo por el estilo. No, o sea, no tenía ni la gorra ni la campera, o sea, se identificó, se presentó como el responsable de ese sector del operativo. O sea que en concreto te separaron de la movilización y te indicaron que no cubrieras la movilización. Toda la situación en realidad. Sí, alegando mi propia seguridad, digamos, por la situación de tensión que se había vivido.
¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias Manuel. Vamos ahora a darle la palabra a Beatriz. Beatriz Blanco, que todos la vimos en esa imagen que recorrió el país. Y gracias Gustavo por haber participado. No, muchas gracias, muy valiosa tu participación. Bueno, yo estaba en el Congreso alrededor de la policía. Donde iba la policía, iba yo atrás hablándoles y preguntándoles por qué estaban haciendo eso al grupo de los policías. Y decían, así me echaban. Bueno, pero yo seguía, siempre hago eso, todos los miércoles. Voy y les pregunto por qué se meten con los pobres jubilados que somos, que ganamos casi igual que ustedes y nos están maltratando. Y bueno, no, siempre me eludieron y me sacaron, nunca me maltrataron de pegarme ni nada. Yo vengo a todas las marchas, pero esta vuelta me dijo, retírese, me dijo uno, que acá no tiene nada que hacer, retírese. Bueno, me retiré, fui caminando por Pozos y pasé frente a un local que tienen ellos de la policía, no sé cuál que es, y me paré con uno y le digo, vos tenés mamá, papá, abuelos, jubilados que, bueno, haciéndole la promoción, ¿no? De lo poco que cobramos. Y me dijo, ay, no me digas así, dice, porque mi papá murió hace 2 semanas, dice, y no quiero hablar de mi papá. Bueno, tu papá habrá muerto, le dije, porque te veo vestido de policía. ¿No? Entonces, bueno, seguí caminando, llegué hasta Piladave, hasta Entre Ríos, y estaba la marcha, ya todavía se estaban preparando. Y fui hasta una cafetería que ahí a tomar un café porque me estaba poniendo nerviosa. Conocí a una señora que estaba también esperando a la hija. Bueno, empezamos a conversar y vimos todo el movimiento que se estaba realizando. Salgo de ahí, vuelvo a cruzar otra vez con la luz verde y junto con los policías atrás de ellos. Entonces me paro y le digo al último, que estaba a la izquierda, digo, escúchame, digo, yo hablo siempre con ustedes y bueno, y hoy están peor que nunca porque estaban ya pegando. Y se dio vuelta con el palo, me dio en la cabeza. Un bastón, no el mío, porque dicen que según la señora, bueno, no la puedo nombrar, no era mi palo cuando golpearme la cabeza me tiran gas lacrimógeno y yo caí y el bastón también, pero yo no vi más nada. Era el último policía que estaba digamos, del escuadrón que estaba ahí en Callao y Entre Ríos. Bueno, después de eso vino la ambulancia, me cargaron en la ambulancia, me llevaron primero al Churruca, ¿no? Sí, el abogado dice que aparentemente la llevaron al Churruca primero, que no la quisieron atender, que no sabe por qué, y después la llevaron al Argerich, que ahí es cuando me llaman a mí. ¿Y esa información porque no está documentada en ningún lado? No sé el O sea, los traslados y eso no están documentados. No era ambulancia del SAME, era de la policía. La policía. Sí. Claro, si por eso la habían llevado al Churruca. Era una ambulancia que estaba ahí sobre Entre Ríos. Una ambulancia de la Policía Federal. Sí. Okay. Blanca.
Ok. Pero eso, ¿ustedes no les informaron oficialmente cuál fue el recorrido, ni a dónde fue? No, nada. ni a En dónde fue? realidad a mí nadie me informó nada. Solamente la señora que me llamó, que fue amablemente la acompañó a ella en la ambulancia y me llamó desde el celular de ella para avisarme que estaba en el Argerich, que vaya para allá. ¿Y siempre estabas inconsciente? No, esta señora no me dijo nada. Estuve un poco, llegué a la ambulancia y ahí no veía nada, no sabía ni dónde estaba inconsciente. Me dieron 2 puntos, que te digo, en la cabeza, y bueno, perdí el conocimiento aparentemente, porque no me di cuenta de nada. Ahí en el Argerich, ¿seguía la policía con ella? En el Argerich había gente en la guardia, policía supuestamente lastimada. ¿Le decían algo? ¿Te dijeron algo? No, pero acompañándola a ella, porque dice yo estaba Mónica. con la Acompañándola no. Acompañándola. No. se fue la policía. Sí. Había policía en la puerta del Argerich, había un policía en camilla que no sé si había tenido un esguince, no sé qué le decían. Nada. No, a mí la única que me acompañó fue una persona de mi edad o un poco Una que estaba en la más, manifestación. una que estaba en la chapeador venía. Yo sinceramente no me acuerdo de nada, porque perdí todo. Así que bueno. Beatriz, Sí. ¿qué momento te acordás vos que recuperaste cierto nivel de conciencia? Y cuando me dijeron, bueno, ya tienen los puntos dados y ahora viene la ambulancia y se puede ir. ¿Cuándo ya estabas en el hospital Argerich? Sí, y habría estado, no sé cuánto tiempo, 1 hora, no sé. Sí, la atendieron rápido porque yo llegué, me costó muchísimo llegar hasta el Argerich por el tráfico que había, estaba todo cortado, y tuve que venir hasta San Juan, bajar por San Juan porque estaba todo completamente colapsado. Y yo habré llegado, no sé, a mí me llamaron 5 menos cuarto, ponele. No, sí, 5 menos cuarto y habré llegado 5:30, 6. No sé, porque la señora me llamaba cada rato para decir, ya está llegando, lo que estaba tardando por llegar. Cuando yo llego, justo ya habían llegado mi otra hermana. Cuando yo llegué, más o menos a esa hora, ella ya la habían atendido, le habían hecho la tomografía. Y bueno, nada, me dieron ese papel. Y cuando vos llegaste, Beatriz ya estaba... Sí, me tenía reconoció, te estaba bien, sí. Pero también, Beatriz, una cosa para vos y para Paula. Vos te empujaron hacia atrás, te gasearon y te tiraron, vos te golpeaste en la nuca. No, la gente me tiró y caí de espalda, pero yo ya tenía el dolor del palazo que me había dado. ¿Él mismo te había dado Sí, un palazo? él mismo me lo dio. Y no estoy segura si no fue él mismo que me echó el gas en el ojo. Porque ahí ya después no reaccioné como para ver quién era. Yo quiero aclarar porque ella a veces tiene así media que es perdida. Por lo que se ve en los videos, lo que puedo yo reconstruir, se ve un palazo. No sé si es el bastón de ella o es un palo blanco de la policía, no lo puedo distinguir. Lo que sí se ve bien es que primero le tiran el gas en la cara, directamente en la cara, y otro viene así y le hace así en el estómago y ahí es que ella pierde la estabilidad. Eso se ve perfecto. Ahora lo que ella cuenta de antes, que antes le pegó, eso no se ve el video. Tampoco se ven los 10 palazos que dice Bullrich que ella le dio. Nunca le voy a pegar a la policía. Que, porque a mí primero me- que ese bastón pesa nada, de nada con todo el casco que tienen ellos. Pero no empecemos a explicar. No, pero bueno. Pero y ella no tiene la fuerza ni siquiera para levantarlo. No expliques eso. No, lo importante creo que es también tener en cuenta que a Beatriz la agreden, la tiran al piso, se golpea la nuca, pierde la conciencia durante horas hasta que la recuperan en el hospital, por lo cual incluso la posibilidad de acordarse exactamente qué fue lo que pasó justo el momento antes de caerte y golpearte es relativo. Las imágenes son muy claras de lo que dice Paula, de
que hubo un gas a la cara, después hubo una agresión, un empujón o un bastonazo o algo que hay que terminar de identificar con testigos y que hace que vos te caigas al piso y te golpees la cabeza. Yo tengo el dolor acá, es que eso todavía no lo... me parece que está, mi cuerpo se está acomodando. Y bueno, la cabeza que me duele por los puntos. Y yo no me acuerdo que de otro golpe. Lo único que me acuerdo es de un golpe, pero muy duro en la cabeza. Eso sí. También hay testigos que hablaron conmigo, que estaban atrás de ella, que vieron todo y que ella en ningún momento le pegó. Es más, ella le estaba hablando. Yo le hablo, yo le digo, ¿por qué están haciendo esto? Pará, pero ya... Si le hubiera pegado con el bastón, no importa, ¿no? Si le hubiera pegado con el bastón, no tiene nada que ver, no justifica nada. Porque pero si creo no que es entramos, peor. sí, pero si no entramos en la relativización de lo que pasó, la fuerza de seguridad tiene que estar preparada para eso. O sea que, suponiendo que le haya pegado con el bastón, porque si empezamos a explicar eso, empezamos a entrar en el juego de los que están planteando eso. Después de un funcionario nadie se acercó No. a dar explicaciones. Ustedes hicieron una denuncia penal, ¿no? Si quieren pueden contar un poco sobre eso. Sí, hicimos una denuncia penal que cayó en Cubrí, cayó en Salvini. Ella se dio por... ¿cómo se dice? La rechazó, bueno, no se dio por, no sé cómo se dice legalmente, incompetente. Pasó creo a lo federal, el federal tampoco, es decir que iba a terminar en la corte. Así nos dijo el abogado. Una disputa de competencias ahí. Para mí que nadie quiere agarrar el caso, no es competencia. Tan evidente. ¿Alguna pregunta? Sí, usa este. Bueno, igual se escucha, ¿no? A ver. ¿Ahí se escucha? Sí. No, en relación a esto de reconstruir ese traslado al Churruca, saber si tal vez, o si hay que indagar sobre eso, si hubo un ingreso o no de Beatriz como paciente del Churruca, o estuvo en la ambulancia, cuánto tiempo. A ver, porque digo, desde que ella se cae hasta que vos la encontrás en el Argerich, todo ese tiempo, digo, me pregunto cuánto tiempo pudo haber estado en el Churruca y en qué situación, en qué condiciones, con ella sin conocimiento además. No fue mucho tiempo. ¿No? Creo que quisieron entrar y me negaron la entrada. Yo no sentí nada de esto que pasó por... Yo creo que eso lo voy a poder averiguar mañana, porque mañana nos pusimos en contacto con la señora que la acompañó en la ambulancia y ella va a poder decirme en realidad si es lo que pasó. Porque eso es lo que me dijo a mí el abogado. Después no sé de dónde lo sacó, no sabemos. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la valentía, por el esfuerzo de venir hasta acá, por lo que hiciste estos días también de contar en los medios, y esperemos que esta reunión también sirva para seguir amplificando y que sirva también a los fines de saber qué es lo que pasó, ¿no? Me parece que ese gris entre el golpe, la pérdida de conciencia y el Argerich tiene que ser aclarado, porque la Policía Federal debería tener registros sobre lo que pasó con el movimiento, ¿no? Tenemos aquí a Foglia. ¿Tu nombre de pila? Juan Manuel, perdón. Que bueno, vos registraste, ¿no?, la herida de Pablo Grillo, y contanos qué es lo que viste, qué documentación tenés. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, estaba muy cerquita de Pablo y fui el primero, digamos, en llegar y registrar como la herida que tenía. Yo al principio de la marcha estaba del lado de Rivadavia, justamente hablaba con Gustavo pensando que ahí podía haber algún conflicto con las hinchas, pero inmediatamente me di cuenta que no pasaba nada, que no había barra. Yo cubro el fútbol también continuamente de hace 30 años y era imposible. Es más, evitaban cualquier conflicto con la policía, ¿viste?
Y entonces decidí ir para el lado de Mitre, y ahí escucho todos los tiros y los gases en la plaza. Y sugestivamente también fue en la puerta del anexo del Senado lo mismo que la ley de bases, ¿viste? Fue igual, digo, qué raro. Porque siempre esa parte, cuando no hay tantos manifestantes, está más vacía. Y se originó ahí. Entonces, bueno, crucé la plaza porque... ¿Qué es lo que vos viste que se organizó igual que en la ley de bases? ¿Qué es lo que se origina? En la ley de bases hubo imágenes y hubo registros que hubo infiltrados, tiraron piedras y cruzaban del lado de los policías. Yo tengo amigos que lo han registrado, yo estaba ahí. Acá no sé cómo se originó el conflicto, pero fue justo en el mismo lugar, que hay menos gente. Toda la gente estaba más sobre Rivadavia. Y bueno, las primeras tomas que hago, digamos, de la represión, es a la gendarmería, que ahí no se veía mucho, yo pensé que era la Policía Federal, después vi que era la gendarmería. Y entonces empecé a fotografiar a Pablo, no sabía obviamente que era Pablo, porque había 3 chicos que se estaban guareciendo con una madera. Acá están, no sé si quieren, las vamos viendo. Sí, sí, sí. Ahí se agrandó. Bueno. Esta es otra, no sé si se ve. Y después, justo el momento, yo no tengo el momento que él se acerca a donde está el fuego y cae por el impacto. Aquí ya es cuando está herido. A mí me llamó la atención, porque suelo cuando riega las marchas, que alguien quede inmóvil en el piso es difícil. Tratás de, si estás herido, irte de ahí, ¿viste? Un piedrazo, una bala. Pero el chico no se movía en absoluto. Entonces, bueno, y acá, que esto fue casi gracioso porque los chicos que lo asisten pedían a la policía que paren de tirar y yo no me acordaba si habían parado. Después cuando vi los videos no pararon de ningún modo, ¿viste? Siguieron tirando y tirando y tirando. Y bueno, son los primeros que lo asisten. Bueno, aquí lo levantan y yo llego ahí, pero la verdad pensando que era un herido, no me imaginaba lo que iba a ver, ¿viste? Nadie, ni los mismos chicos se dan cuenta, porque lo levantaron y lo querían retirar inmediatamente de ahí. Y bueno, cuando me voy acercando, ya son bastante impresionantes las fotos. Bueno, se empieza a ver la herida, lo llevan unos metros hacia atrás y bueno, aquí se comprueba cómo tenía la cabeza, ¿no? Que a todos, la verdad, nos asombró porque nadie pensaba, hasta ahí nadie se dio cuenta que era un cartucho de gas lacrimógeno, después lo vimos en la tele. Bueno, y por suerte inmediatamente esta gente, que la verdad que no es como la Cruz Roja, no sé, viste que están los gaseos, sí. Lo asistió inmediatamente. Sí, son rescatistas. Ahí está, Cepa, no me acordaba el nombre. Y bueno, lo tapó, le tapó la cabeza. Y debo reconocer que inmediatamente llegó el SAME, no tardó. Bueno, toda esa secuencia que yo les cuento duró 1 minuto. A Pablo, después no comprobado con los videos, le impacta el gas a las 17:18 y desde que los chicos lo llevan hasta ahí fue 1 minuto, 17:19. Y bueno, hay otra vez él. Y bueno, inmediatamente entró el SAME. Eso fue muy valioso porque dije, ¿cómo llega la ambulancia acá? ¿Viste? Porque era un caos. Piedras, tiro, gases y bueno, entró de contramano por Irigoyen y lo asistió rápidamente. Ahí deben haber transcurrido 5 minutos desde que lo subieron a la ambulancia. Perdóname, vos decís que seguían tirando del mismo lugar. Sí, del mismo lugar. Eso seguía. Claro, por eso decía que... ¿Y tiraban gases? ¿O sí, siguieron. Yo de hecho tengo un montón, pero varias policías que, o sea, no fue el único que tiró en forma horizontal. Yo tengo varios que lo tiraban. Es más, si le trababa, él
la escopeta, había situaciones dantescas, ¿viste? Raras, graciosas casi. Tiraban a las terrazas, cayeron muchos, cayeron a las terrazas de los edificios, pero que tiraron en forma horizontal un montón. Sí, sí. Y por eso te decía que ahí se originó de vuelta el conflicto como la ley de bases. Y después de ahí arremetieron hacia Avenida de Mayo. Pero bueno, eso fue... Esas fotos que decís que tenés... Ah, sí. No, esas fotos que decís donde tiraban en forma horizontal, si por favor las podés proveer, porque eso es muy importante para la causa y esto. Sí, sí, no, ningún problema. Y pensando que también había visto ya demasiado, cuando yo salgo de la marcha, que mucha gente eso tampoco lo sabe, ¿viste? La desconcentración es tan dura como la movilización en sí. A mí pasa siempre que la policía arremete. Y bueno, yo llegué a Callao y Corrientes y fue tierra de nadie. Y sí, pues no las traje, pero si las necesitan, tengo un montón de detenciones de chicos que estaban en la vereda, que no... Nada. Chicos que estaban esperando el colectivo, pero fue un caos, Callao y Corrientes. Juan Manuel, y tengo una consulta, porque has cubrido un montón Sí. de otras marchas. ¿Viste algo diferente en esta? ¿Sentiste que Y había...? desde el protocolo hasta ahora, muchísima más hazaña de la policía, sí, muchísima, y con muchísima más tecnología, si se puede decir, más pertrechados. Pero también veo que es la primera línea de la policía, porque después los de atrás, muchos policías, no los veo aptos como para este tipo de situaciones. Los ven nerviosos, de hecho la mayoría ni siquiera tiene máscara. Cuando empiezan los gases están todos ellos como nosotros, si no tenés máscara, están todos maltrechos, ¿viste? Cuando decís más pertrechados, ¿a qué te referís exactamente? Con más tecnologías, cosas que yo no había visto. Por ejemplo. Antes. Y revólveres y tipo fusiles son negros y anaranjados. La Virna. Bueno, esos. Y también los gases, de mano, digamos, no sé cómo. Te dejan inhabilitado en 2 minutos. Eso yo no lo había visto nunca antes. ¿Desde hace cuántos años trabajás como reportero gráfico y hace cuántos años cubrís marchas? Y 30 años. Sí, 32 años más o menos, sí. Escuchame, la policía que levantaron Callao y Corrientes, ¿cuál era? La federal. No, policía de la ciudad, sí, policía de la ciudad. Y estaba así tipo de infantería, nada de campera, ¿viste? Sí, Pero igual yo también, yo no vi, en la marcha no estaban como los nombres, la policía no estaba. La federal ninguno tenía. No tenía ni identificación. No tenía ni identificación. No. Que justamente yo me fijé a propósito, no hice foto de eso, pero me fijé y no lo tenía. Ahí Paula quiere hacer un aporte. Sí, a nosotros nos llamó un poco la atención, por ahí es casualidad o tal vez no. Cuando venimos en el taxi, porque no conseguíamos ir y nada, nos tomamos un taxi ahí enfrente del hospital. Cuando estaba todo colapsado, se abrió, bueno, dio toda una vuelta. Estábamos por 24 de noviembre, cruzando Belgrano, justo en el taxi parado por el semáforo, escuchamos que viene una sirena de atrás. El taxista se corrió así un poquito para la esquina y se baja un policía, en moto venían. No sé cómo venían de atrás. La cosa es que el policía se bajó de la moto y le dio un golpe al taxi en la luneta. Se subió a la moto y siguieron por Belgrano. ¿Qué día? ¿Hoy? No, el día de la marcha. Salieron del hospital. No sé, yo dije, no, le digo a mi hermana, es casualidad. Pero uno ya empieza a pensar, ella me dice, si nos estaban siguiendo, nos vieron subir en el taxi desde el coso y te quieren asustar. Bueno, fue un momento bastante agresivo, porque sea que no me vengan a perseguir, ¿cómo van a bajarse de la moto, el que venía atrás, el acompañante, y golpearle al taxi la luneta para que se corra más? A ella le dio mucho miedo, yo soy media ingenua, no, es casualidad. Pero uno después empieza a pensar todas estas cosas que están pasando raras. Y bueno, vienen los recuerdos de hace años.
es importante denunciar todo lo que vimos ese día. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Desde qué hora hasta qué hora estuviste cubriendo la movilización? Yo llegué re temprano, a las 2, y me habrá ido, bueno, a las 7, y después lo de Callao Corriente fue 7:30. Que lo de Callao Corriente yo lo remarco porque el miedo que le generó a la gente, y creo que es el objetivo, ¿viste? Pues la gente que estaba alrededor estaba aterrada, esperando, saliendo de los trabajos, y yo decía, este tipo no le va a decir al hijo, no vayas a la marcha, no vayas porque va a pasar esto. Porque yo creo que fue para eso, porque cómo levantaban gente. ¿Cómo era exactamente la situación ahí en Callao Corriente? No, cayeron por Callao, bueno, primero moto, después el carro, y se bajaban, así, se bajaban de las camionetas a los carros, y abrían paso con las motos. También estaba Gendarmería, Gendarmería Prefectura. Y no sé, la gente se agolpaba, ¿viste? Porque no sabía, se escondía atrás de los kioscos de diarios, y pues no sabía qué sucedía. Hay mucha gente que no venía de la marcha, ¿viste? Que no estaba presente la información de la marcha. Y o se iba contra la pared, y ahí, pum, pum, levantaban, sobre todo gente joven, ¿viste? Chicas y chicos. Y se veía que se habrían ido a la marcha, pero era gente... ¿Pudiste ver detenciones así al voleo? Sí, yo no vi. Y aparte ninguno estaba haciendo ningún acto violento, ¿viste? Como por ejemplo que ella lo denunciaron porque venían, no sé, rompiendo una vidriera, algo, y bueno, cayó la policía. No. Vinieron, se plantaron ahí, pum, pum, pero tiros, en Callao Corriente, no eran solo palazos, todo. Gases no. Y levantaron gente del grupo ahí. Después te las paso las fotos, Juan, no tengo problema. Bueno, una pregunta más. Vamos a pasar al último testimonio. Lautaro era. Augusto del Sol, perdón. No lo noté y me quedé con la cabeza. Contanos qué es lo que ocurrió. Entiendo que fuiste detenido el día de la marcha, que estabas filmando, tomando registro de algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el día de la marcha, ya aproximadamente entre las 6 y las 7 de la tarde, ya en plena desconcentración, estaba volviendo para casa, estaba yendo a tomar el subte, la línea D, iba por Cerrito, de ese lado creo que es Lima, a la altura de la estación Perón, ya iba cruzando, y cuando iba cruzando también, bueno, se estaban dando estas cuestiones, o sea, no había escaramuzas, no habían piedras, no había nada en ese momento, estaba todo relativamente tranquilo, momento de desconcentración total. Y en un momento aparecen las motos que venían desde Avenida de Mayo. Las motos, si mal no recuerdo, se dividieron en dos, unas van para el lado de Constitución, otras para el lado de Retiro, y las que venían para el lado de Retiro, ahí bueno, empiezan a correr a un chico que estaba con una remera, con un buzo de River, el pibe también iba caminando, después bueno, paradójicamente estuve detenido con él, después las horas que estuvimos detenidos, y primero le cruzan una moto, y aparecen varias motos más, eran alrededor de 6 policías más o menos los que lo estaban deteniendo y le estaban pegando. Entonces en ese momento yo justo estaba cruzando por ahí y me acerqué para documentar la golpiza que le estaban pegando, y también para solidarizarme preguntándole el nombre, porque nadie sabía tampoco a dónde se estaban llevando los detenidos. Y en ese momento donde yo me acerco, bueno, está el video donde me acerco y me empiezan a amedrentar los policías, y de un momento para el otro se me tiran encima. Y bueno, en ese momento también me tiran al piso y me empezaron a golpear. Tengo moretones, tengo un moretón acá en la cara, tuve un chichón en la nuca, tengo moretones en los brazos. Y bueno, ahí me presentaron, yo tenía el teléfono con el cual estaba grabando todo, o sea, el accionar, que también, bueno, quiero remarcar que
que eran detenciones al voleo, detenciones arbitrarias, no era gente que estaba haciendo lío, ni mucho menos. En este caso a este chico se ve que lo marcaron, lo corrieron y lo detuvieron, le pegaron y lo detuvieron. Y a mí también por haberme acercado a solidarizarme y a filmar el procedimiento, que fue súper irregular. Y bueno, por filmar eso me golpearon, me rompieron el celular. Tengo el celular con la pantalla rota, la parte de atrás también. Y a partir de ese momento, bueno, empezó todo o sea, siguió con un amedrentamiento constante, nos trataban de ratas, de zurdos, de comunistas, kirchneristas, etc. Yo la verdad tengo mi identidad política, no soy ni kirchnerista ni de izquierda, pero bueno, o sea, hubo prácticas que la verdad, en sintonía un poco con lo que decía la representante de Beatriz, y Beatriz, que la verdad que la felicito también por la valentía que tiene al manifestarse y también al denunciar toda la violencia que sufrió en estos momentos donde todo remite a las épocas más oscuras de nuestra historia. ¿Quién te decía si se lo podés relatar? Sí, fue en el momento que a mí me detienen, me ponen los precintos, después me tiran a una camioneta con Mariano Santillán, que es el chico al cual yo grabo su detención. Nos tiraron en una camioneta, nos llegan, y cuando nos bajan ahí en el centro de monitoreo de Sáenz Peña y Cerrito, se ve que también como decían recién, eran muchos oficiales que no estaban preparados, y en ese momento medio que uno de los oficiales que me está trasladando medio que me suelta un segundo y aparece uno de los jefes y le dice, no, a estos muchachos, a estos zurditos los tienen que tener bien. Y bueno, y ahí me agarró, o sea, me apretó inclusive más los precintos, y bueno, me empezaron a empujar y me llevaron a los empujones para dentro del corralito de detención que habían armado en el centro. ¿Policía de la ciudad? No sé si policía de la ciudad o policía federal, no recuerdo. La verdad que fue un momento, o sea, la verdad que me golpearon un montón y hubo muchas cosas que por ahí no me pude prestar demasiada atención. En tus imágenes, Augusto, se ve que es la ciudad, es la infantería de la ciudad en primer lugar. Bien, sí, se habían bajado de las motos, así que probablemente sean la policía de la ciudad. Después, bueno, en el momento que a nosotros nos tienen detenidos, ahí en el corralito estuvimos aproximadamente entre 2 y 3 horas con los precintos ajustadísimos. Yo tengo marcas todavía de los precintos en las muñecas, siendo que hace ya 6 días de la detención. Y bueno, la verdad que pedimos por todos los medios, por favor, suplicábamos si nos podían aflojar los precintos, y también podíamos pasar al baño, porque habían chicos que se estaban haciendo pis, otros que también, quiero remarcar esto, hubo uno de los detenidos a los cuales le estuvo por dar un ataque de pánico, y no se acercó ningún médico, no lo dejaron pasar, no dejaron ir al baño, lo seguían maltratando verbalmente, se le reían, le decían que le faltaban todos los dientes. Y ahí empezó como un ida y vuelta con la policía de nuevo, y ahí es donde nos empezaron a tratar de nuevo de comunistas, de zurdos, y que nos teníamos que haber quedado en nuestras casas. Si queríamos ir al baño y si no queríamos estar así, también se nos reían, mirá cómo te tenemos, nos decían. La verdad que también fue una situación muy violenta, y bueno, quiero agradecer también a Vanina, que pudo acceder al lugar donde nos tenían detenidos, y en el momento que ella ingresa, ahí medio que la cosa se calmó un poco. También no sé si porque habrán cambiado también de gente o qué, pero de repente teníamos, o sea, a nosotros nos estaba custodiando personal de infantería porque estaban con los cascos y estaban con todo el traje, y de repente ellos se van y aparece otra gente, policía de la ciudad, ya con los chalecos. Ahí cambió un poco el trato también porque estaba Vanina, evidentemente. Y bueno, en ese momento ya empiezan a dejarnos pasar al baño de a uno.
porque tampoco estaba preparado el lugar para las detenciones. Recién trajeron los baños químicos cerca de las 12 de la noche. Y bueno, esa fue un poco las condiciones en las cuales nos tuvieron. Después llega el momento que en teoría nos iban a trasladar cerca de las 11 de la noche. No sabíamos a dónde nos iban a trasladar. Otra cosa también que quiero remarcar es que nos hicieron firmar las actas de detención en blanco, o sea, sin carátula. Nosotros no sabíamos qué delito se nos imputaba. La verdad que a mí me inquietaba un montón porque yo realmente no estaba haciendo nada en el momento que me detienen, estaba simplemente filmando un accionar totalmente irregular de parte de la policía. Y bueno, y en ese momento cuando uno de los chicos cuestiona justamente este tema de que nos estaban haciendo firmar las actas de detención sin carátula, es donde uno de los oficiales medio que lo apura, dice no, lo tenés que firmar igual, lo tenés que firmar igual, lo tenés que firmar igual, y aparece otro y le dice igual, quédense tranquilos que le vamos a poner a todos la misma carátula, una cosa así. Y bueno, la carátula que en definitiva nos pusieron, por lo menos la que me consta a mí, que es la que tiene mi acta, es la de atentado y resistencia a la autoridad y daños y lesiones. Cosa que me parece totalmente ridículo porque inclusive tengo el video del momento donde me detienen y yo la verdad que lo único que estaba haciendo era solidarizarme con un pibe al cual estaban golpeando y estaban deteniendo ilegítimamente. Cerca de las 12 de la noche llega el momento donde supuestamente nos iban a trasladar, donde no sabíamos, no se ponían de acuerdo al lugar que nos iban a llevar, o sea, nos decían una cosa, otros nos decían otra. Y nos suben al camión y ahí en el camión nos tienen hasta la 1:30 más o menos de la mañana. También por una cuestión, no sé si de procedimiento o qué, pero tenían que cambiar en teoría la guardia de los celadores porque no nos querían llevar. La verdad que no me consta si realmente era así o era otra estrategia de amedrentamiento, o sea, hacia nosotros, porque la verdad que nos mantenían ahí, estuvimos incomunicados, estuvimos en un camión 6 personas, sin ventilación, sin saber si nos iban a trasladar o no. Y bueno, después nos enteramos que a la 1 más o menos la jueza había ordenado la liberación y ahí estuvimos un rato más hasta que nos llevaron a la oficina y nos hicieron firmar la liberación. Tremendo testimonio. ¿Alguna pregunta? No, yo si quieren tengo el video acá para que Augusto pueda mostrar el momento de la detención. Sí. Perdón, otra cuestión también que quiero marcar es que a mí en el momento que me estaban reduciendo, también se acercó, como yo me acerqué a este chico que estaban deteniendo, se acercó un grupo de personas a decir que yo no estaba haciendo nada, que no tenían por qué llevarme, y los empezaron a amedrentar de la misma manera que me amenazaron a mí, igualmente sin golpearlos a ellos, pero sí a decirles, ¿querés terminar como él? ¿Querés terminar como él? Bueno, tomátela entonces. Y bueno, la verdad que ese fue el mecanismo que también tenía la policía para que no nos solidaricemos y para que no nos acerquemos a documentar esas detenciones ilegales. ¿Cómo te llamás, loco? ¿Qué te va a tirar? No, ¿qué no firmé? Salí, no me toques, loco. ¿Cómo te llamás, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo te llamas, boludo? Bueno, ahí en ese momento fue donde se me tiraron encima y me tiraron al piso. Y bueno, ahí me golpearon, me pegaron patadas, me pegaron trompadas, me pegaron con la culata de la escopeta, de una de las escopetas. Y bueno, después de eso también los precintos súper ajustados, que también quiero remarcar eso, nos estuvieron con los precintos durante un montón de tiempo, cortándonos la circulación de las manos, donde las manos también se empezaban a hinchar por una cuestión de falta de sangre y apretaban cada vez más. Y bueno, les pedíamos por favor que nos saquen los precintos o que nos lo aflojen, que nos lo cambien. Y bueno, y ahí es donde también venía todo ese amedrentamiento que nos trataban
de zurdos, de comunistas y demás. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos querías hacer una pregunta? ¿Alguna observación? Sí, una observación nomás de contexto, porque la realidad es que hubo un discurso, un relato instalado desde el gobierno con el apoyo de los medios de comunicación, y después están los hechos. Los hechos muestran que los manifestantes no iniciaron ninguna violencia. Es más, cuando uno analiza algo se pregunta ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido? Cuando lo que se buscaba era hacer una manifestación multitudinaria de apoyo a los jubilados, y en el Congreso lo que se trataba era a favor de los jubilados, ¿cuál sería el sentido de una hora antes empezar incidentes ahí? No tiene lógica. O sea, la lógica era la mayor cantidad de gente posible. Entonces, visto así, la lógica que hubo en todo lo que pasó fue un operativo para evitar que se transforme en una acción multitudinaria, evitar parcialmente, ¿no? O dispersar, para que no se pueda mostrar la plaza llena en apoyo a los jubilados. Y eso es lo que desencadena todo. O sea, hay una acción premeditada desde el Estado para evitar la movilización, reprimir la movilización y montar una cacería. Y en esa cacería, una operación de inteligencia para tratar de justificar la represión y las detenciones, del cual tenemos hechos que están y que nunca se las preguntan a la ministra. Tenemos el hecho sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, unas horas antes de la manifestación, una rara rotura de veredas y un raro volquete con piedras. Le pregunté a los empleados de ahí del edificio del Congreso, que está al lado de la biblioteca, no había nada antes, no es que había una obra en curso. Ese mismo día empezó la obra, picaron rápidamente la piedra y dejaron el volquete. Segundo hecho, el patrullero dejado solo, que es insólito. O sea, alguien dejó ese patrullero solo. ¿Quién lo dejó? ¿Por qué? Nunca no se lo han preguntado a la ministra. El tercer hecho, estos son todos registros públicos, videos que hay, no estoy diciendo nada que no sea ultra público y reproducido 1 y 1000 veces. Tercer hecho, el oficial de bomberos que quema el container, identificado luego como policía, como bombero de la policía, y luego se hace pasar por periodista, registra la escena y se va. Dato claro. Cuarto hecho, el volante apócrifo del Frente de Izquierda, que es donde yo hago el chiste que para los que veían Todo por 2 pesos, ni Tito Cosa, el personaje de los servicios que hacía Capusotto y Alberdi, se le ocurriría poner un video así, le dirían, che, es muy burdo hasta para tu personaje. Y Adorni lo retuiteó y lo mandaron. Y quinto hecho, y no menos relevante, el arma filmada cuando un policía deja un arma ahí para que cierre el relato del gobierno, que era vinieron manifestantes con facas, armas y todo a crear violencia, no se sabe por qué. Porque las cosas tienen intención, entonces ¿cuál sería el sentido? No tiene lógica. Y agrego una sola cuestión más, que es el dato previo de que en todas las manifestaciones que se retira, Bullrich retira el operativo, no hay incidentes, así sean manifestaciones de decenas o centenares de miles, y solo hay incidentes, entre comillas, cuando Bullrich monta el aparato represivo e impide el derecho a manifestación. No hay un caso, y tenemos 7, 8 grandes manifestaciones donde Bullrich retira el operativo, en ninguna hubo ni un incidente. Entonces acá está muy claro quién creó, para qué. Digamos, el gobierno tenía un para qué, que era evitar la marcha. Los manifestantes no tenían ningún para qué. ¿Para qué? Si lo que se quería era una demostración masiva en apoyo a los jubilados, era esa muestra multitudinaria. Ahora, el gobierno reprime, la gente no se quiere ir, quiere cumplir con su derecho a la protesta, que es totalmente legítimo, que es la defensa de un derecho constitucional. Y lo mismo en el Congreso. Bullrich llegó a decir que había una acción coordinada de los manifestantes con los disturbios adentro del Congreso,
cuando eran sectores de su propio bloque los que se agarraron a trompada. Entonces, todo tan incoherente, tan imposible de demostrar, para después justificar todos estos atropellos brutales, son todos absolutamente ilegales, las acusaciones, los ataques por ideología, etcétera, que lo habían hecho a los que habían sido encarcelados ya en la ley Bases, y ahora vuelven con lo mismo, lo que antes se llamaba premios ilegales, la tortura, digamos, que le hacen padecer a los detenidos y detenidas. Bueno, toda esta serie de cuestiones, hasta obviamente el hecho más grave de tirar recto, que es tirar a matar. Y eso lo tenemos que dejar muy claro. Cuando alguien tira con un lanzagranadas derecho, recto, está tirando a matar. Y eso fue lo que ocurrió. Y como acá se ratificó en el testimonio de Juan recién, no fue, y lo habíamos visto en otros videos también, no fue un hecho aislado, sino fueron varios donde tiraron a matar. Bueno, esto creo que es la gravedad y es la preocupación que tenemos, obviamente por mañana, donde el intento de aterrorizamiento de vuelta sobre los manifestantes para no cumplir el derecho a movilización. Porque en el discurso público hay desde apologistas de lo que estuvo ocurriendo, y el relato construido por el Ministerio de Seguridad, repetido 1 y 10 veces, la marcha barra brava, 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 cuando se ha probado que no era una marcha barra brava. Y después el otro, bueno, sí hubo exceso de violencia del Estado, pero está bien perseguir a los violentos que estaban en la manifestación. La manifestación no es que la manifestación estaba ejerciendo violencia, ejerció una violencia sobre la manifestación, la fuerza de seguridad, a lo sumo se defendía la manifestación de la violencia ejercida por la fuerza de seguridad. Eso es lo que muestran los hechos, los datos, más allá de los relatos fantasiosos de una ministra que siempre hace relatos fantasiosos, ¿no? Había dicho de un golpe y una sedición cuando fueron a la detención de la ley Bases, 33 detenidos, algunos se comieron hasta 3 meses, pero tuvieron que ser liberados, desde la célula yemenita, que era un peluquero y un jugador de ping-pong, hasta el narcotraficante de cocaína que tenía talco. O sea, la fantasía de la ministra, ahora lo que pasa que es, insisto, eso después tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, que es Pablo peleando por la vida, Beatriz que le pegan el palazo y zafa, por suerte, otro lleno de balazo de goma, un montón de heridos, un hincha de Chacarita que pierde el ojo, del que se habla poco, lo que perdió un ojo, segundo manifestante que pierde un ojo, el otro había sido Mateo Saufieri, compañero mío, asesor de nuestra banca, en la primera movilización de la ley Bases. Entonces, estas son cosas que se repiten y, bueno, tenemos que evitarlo, ¿no? Así que muchas gracias por dar el testimonio a Beatriz, a Augusto, a Juan y a quienes antes hablaron, porque todos estos datos muy importantes para después en las causas judiciales aportarlos también. Sí, un par de cosas. Una, yo tuve 2 instancias en la movilización y quiero un poco seguir con la dinámica de los testimonios de Beatriz, de Juan y Augusto que están acá. Una tiene que ver con haber estado 40 minutos encerrada en esto que Manu describió como el corralito que armaron en la esquina de Corrientes y Rivadavia, en donde tuve el impedimento de parte del cordón policial de la Federal con chalecos, vamos a describirlos así, y... ¿Qué dije? Ahora voy a Corrientes, ahora llego a Corrientes, estaba caminando por otros lados. Callao y Rivadavia, y ahí, ¿qué digo? Que más allá del episodio en donde se ve ahí que estoy forcejeando con la policía y es donde finalmente me dejan pasar, lo cierto es que hacía media hora, 40 minutos que estaba tratando de pasar y no me dejaban. Yo quiero decirles una cosa, yo soy más conocida fuera del Congreso que adentro. O sea, que no me vengan con que, no, che, teníamos alguna duda, yo les estaba diciendo quién era, que quería pasar, etcétera. Eso se resuelve de una manera. Adentro de esta Cámara hay Policía Federal, que nos conocen a todos los diputados de acá. Si querés preguntar, preguntás. Me tuvieron 40 minutos sin dejarme pasar, y eso tiene, y presentamos una demanda judicial y una nota dentro del Congreso porque tuvo consecuencias después con lo que ustedes vivieron estando dentro de la Cámara, en donde Martín Menem levanta una sesión simplemente porque le incomodaba la temática. Segundo, en el momento que Jove relata acá, y entiendo que esta reunión también es a los fines un poco de recoger testimonio y quiero concentrarme en eso, estaba pasando otra cosa. Cuando Jove efectivamente la gente le decía como...
como consecuencia, digamos, de lo que es la empresa periodística para la que trabaja y las operetas que han tenido los manifestantes, vivido los manifestantes en diferentes ocasiones, lo que está ocurriendo es que la gendarmería, que tenía cordón sobre Mitre, levanta a Pablo, un hincha de excursionistas, ¿sí? Un muchacho que está con la remera de excursionista. Estábamos varios mirándolos. Pablo no había hecho, como Augusto y tantos otros, absolutamente nada, simplemente necesitaban empezar a levantar más cantidad de gente, entiendo yo, la lectura que hago yo. Tercero, cuando yo finalmente supero el cordón policial, se llevan a Nicolás Bustamante, Iván Nicolás Bustamante, y a otro que ahora no tengo el nombre en la cabeza. Los dos también, hay una persona detrás mío que también vi en el movimiento de redes que toma el testimonio y muestra que no estaban haciendo absolutamente nada. Uno de ellos es un trabajador ambulante, se nota, se lo llevaron en ese momento, eso a la federal. Lo otro que les quiero contar, yo aproximadamente a las 8 me avisan que están yendo abogados para el centro de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, el que queda ahí en la 9 de julio, y voy para allá. Yo ingreso por Libertad, o sea, es la diagonal Roque Sáenz Peña, que la constituyeron en un calabozo a cielo abierto, cerraron con vallas del lado de 9 de julio, cerraron con vallas del lado de Libertad, y allí estaba Augusto, y por lo menos en el registro que yo tengo, pues en ese momento no llegaban las convalidaciones de la fiscalía, y por lo tanto yo empecé a preguntarles a todos cómo se llamaban. Tengo 51 personas registradas, entre ellos Matías Bacaro, al cual le habían roto el tabique nasal. Yo entiendo que eso pasó en Avenida de Mayo, había gente agrupada, de las 51 personas que le tomo el nombre, gente que hay un patrón, los agarraron en Avenida de Mayo al 700, desde una persona, y yo les puedo asegurar que me decía la verdad, desde una persona que estaba esperando el colectivo a otras personas que estaban manifestándose y que los agarraron medio al voleo en esta necesidad de tener mucha gente. Efectivamente, cuando llego había gente que se había orinado encima porque no los dejaban ir al baño, chicos con precinto, como cuenta Augusto, con esa crueldad, ¿no? Quiero decir, realmente que estaban lastimándose las manos. Una persona que estaba esposada, les pregunto por qué estaba esposada, me dicen que tenía antecedentes, me dice que aparte de tener antecedentes estaba incendiando en el obelisco. Le digo, sí, no me digan, mostrame las imágenes. No, no tengo imágenes, porque esto tiene que ver con lo de Karina Andrade. O sea, efectivamente, les hacen firmar a todos actas en blanco, y ellos no tenían absolutamente nada que comprobara que alguien estaba haciendo algo que justificara que ellos se los habían llevado. Y esto vale para todos los 51 que estaban ahí. En el momento que voy había 6 subidos arriba de una camioneta, que yo les tomo los nombres, que es donde estaba Matías Bacaro. A todos se suponía que los trasladaban a la alcaldía de la Comuna 4, la que queda en Pedro Chutro y Zabaleta. La conozco porque se han llevado muchas veces compañeros ahí de la policía de la ciudad. No entraban todos los que ya se habían trasladado y ellos mismos. O sea, realmente la situación era de una anomalía completa en ese lugar. Y allí había familias enteras, estaba una comunera de Unión por la Patria de la Comuna 12, Vanessa Coria, estaba ahí. Cuando se dieron cuenta que Vanessa era comunera, ¿qué hicieron? La pusieron del lado de los no detenidos, con esa seriedad que los caracteriza, y del lado de adentro dejaron al marido de Vanessa, que efectivamente se comió hasta altas horas de la noche estar detenido ahí. Una familia entera, los Pastorini, estaban todos ahí. 3 compañeras no docentes, 2 compañeras no docentes, un tercer compañero no docente de Lanari que fue detenido también no estaba ahí. Así que digo, yo creo que esto es acá lo que plantea la jueza Andrade, que me parece que es un tema también para ponderar. Digamos, no nos pasa muy seguido que alguna jueza diga algo medianamente lógico. En este caso lo dijo, hoy le están cayendo con todo el aparato del Estado para ver si la pueden jorobar, pero era efectivamente así, no tenían justificación porque habían detenido gente al voleo para justificar una masividad de detenidos, y entonces el discurso de que se quiere hacer un golpe de Estado, etcétera, 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 que es el que después usó el gobierno. Creo realmente, bueno, nada, no quiero abundar, quería aportar, digamos, lo que tengo yo para aportar en términos que hay algunas cosas más. Yo tengo el listado de la gente, tengo las fotografías, porque es muy importante, ellos estaban detenidos tirados en el piso. Ni un vaso de agua, ni un baño, nada, absolutamente nada. Yo conozco al personal, también, chicos, me han gaseado esto y aquello, conozco a la parte del personal. Había un tal Sergio Gijena,
que él muchas veces estaba en la alcaldía de la 4, me acuerdo cuando detuvieron gente en otra oportunidad, que es el que me funciona un poco como interlocutor, pero en esta dinámica que cuenta Augusto. O sea, hasta ese momento los estaban sometiendo a tortura, más o menos, y yo porque me le filtro. O sea, lo que ocurrió ahí, que me quisieron detener en la valla, y yo pasé de largo. Quiero decir, si no sabíamos, no había otros ojos que pudieran ver lo que ellos estaban viviendo ahí adentro. Bueno, me quedo ahí, digo, nada, es muy, muy importante todo lo que relataron, lo que relata Juan, porque efectivamente vimos imágenes también de infantería de la ciudad de Buenos Aires, en donde prácticamente le hacen no sé cómo explicarlo, una movida como si fuera de rugby a una mujer que está ahí en la esquina, y eso también es la infantería de la ciudad. Lo que muestra es esto de necesitar tener detenidos para construir un relato. Así que creo, nada, que esto es muy serio y que mañana tenemos que hacer un montón más, nada más. Gracias, Vanina. Bueno, Gustavo Palmieri, comisionado del Comité contra la Tortura, te pedimos alguna reflexión, consideración y después vamos a ir terminando. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Nosotros estuvimos monitoreando esta manifestación, así como otras anteriores, a veces en las provincias, ahora muchas en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros elaboramos siempre un informe que enviamos a las autoridades para ver las observaciones y después hacemos público. En este caso, ante la gravedad y lo que está sucediendo, también estamos enviando un informe urgente a la bicameral, el Defensor del Pueblo, que es la que de alguna manera nos rige, ¿no? La que nos cobija, para adelantar estas situaciones, y también pidiendo algunas reuniones urgentes con algunas autoridades para ver qué se puede hacer en situaciones que son de mayor urgencia. Muchas veces nosotros, cuando vamos también a nuestro trabajo de inspeccionar cárceles, algo así, cuando vemos una situación que es particularmente urgente, hacemos informes urgentes y nos comunicamos en forma urgente para ver a quiénes son todos los involucrados que podrían tener alguna acción sobre eso. Aquí es lo que Augusto planteó, también Beatriz, o sea, en los testimonios aparece eso. Una de las cuestiones que nos ha preocupado es esta cuestión de las detenciones, algunas al azar, algunas como sectorizadas, masivas, y otras claramente en represalia, ¿no? Hay varios testimonios que señalan como estas prácticas. Nos preocupa en particular a ver cómo se puede prevenir en términos de no convalidar estas detenciones por parte de las fiscalías, que lo que no tienen es esos elementos, así que seguramente nos reuniremos con las autoridades para eso, para ver mecanismos en esa línea, además de seguir monitoreando las otras marchas que estén. Y la otra cuestión en particular es un uso no reglamentario de todo lo que se llaman armas menos letales, que obviamente cuando se usan de forma no reglamentaria, abusiva, aumenta la letalidad, ¿no? El riesgo de letalidad es muy claro. Ya se había visto en otras manifestaciones todos los gases irritantes, los sprays irritantes, aún con lo mismo que están describiendo, y esto nosotros lo pusimos ya en informes anteriores, y lo mismo en términos de las balas de goma, ¿no? Y cómo las disparan, algo así. Hay una cuestión particularmente peligrosa con los lanzagases, ¿no? En Argentina los tenían prohibidos, la mayoría de las policías no los utilizaban, en las pistolas lanzagases, ¿no? Hoy nosotros presentamos un proyecto para prohibirlas por ley, ¿no? Okay. Es la idea, por lo menos para no discutir todo el protocolo, que es para discutirlo, pero por lo menos para zafar de alguna manera, para poner algo sobre la mesa. Sí, el protocolo, la modificación del protocolo no las habilita, lo que hace es quitar la prohibición. Entonces poner esa prohibición que siempre se usa una cuestión muy estricta, tanto de estas pistolas como también de las escopetas como régimen de balas de goma, ¿no? Tienen que ser algunas personas muy en particular las que están autorizadas a utilizarlas, tiene que estar, porque es la única manera de controlar que eso se pueda hacer. Pero en muchos casos hay mucha fuerza de seguridad que por una cuestión de practicidad inclusive no las usan, utilizan otras herramientas que puedan ser, que tengan mucho menos riesgo. No queda claro todavía, porque no hemos podido acceder a estas regulaciones, cómo es también la regulación del spray, ¿no? Quiénes son los que están autorizados, cómo es. Gran parte de estos temas tiene que ver con restringir
el uso con lo mismo que había pasado con las armas letales, ¿no? Cuando uno prohíbe el uso de las armas letales, ahora está prohibido el uso, pero se prohíbe precisamente la aportación, porque si está prohibido el uso no tiene sentido llevarlas, porque el riesgo empieza a ser que la usen, que alguien la agarre, que un policía nervioso se siente y la utilice, y de hecho hasta que hubo asesinatos con armas letales, hasta que no estuvieron prohibidas en términos de su portación. Un cuidado muy estricto de eso nos parece central. Ni bien tengamos las posibilidades de acercar los informes y todo eso, se los vamos a acercar porque nos parece fundamental lo que se puede hacer también en políticas de prevención de este tema. Y seguramente siempre nos contactamos y nos ponemos a disposición de todos quienes tuvieron algún tema para poder acompañarlos en las gestiones que se tengan que hacer, a veces son de reparaciones, de situaciones, de información que se necesite, y también en muchos casos también nos han aportado mucho la información que nos dieron y los testimonios que nos dieron para poder documentar estos informes, ¿no? Que se pueda aclarar cuál es la verdad de lo sucedido, cuáles son las reglas con las que esto se tiene que utilizar, nos parece central en nuestro trabajo. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sumo una cosa, José? Sí, dale. No, les digo, cuando llegamos a la esquina, cuando bajamos a la esquina acá del Congreso, había un señor mayor con un balazo a esta altura. Una compañera del Polo, el Polo se ubicó por la calle Rivadavia, también un balazo a esta altura. Una chica que ustedes vieron seguramente viralizada, un balazo también a esta altura. O sea, quiero decir, porque eso me parece que también es un dato a registrar, no solamente son hechos fortuitos, digamos. Exactamente, estaban tirando a la cara, claramente. Eso. Juan, verdad. No, solamente para preguntarles, bueno, primero agradecer por supuesto el testimonio valiosísimo de todos los que han venido aquí a dar cuenta del desastre que vive la Argentina, pero básicamente escuchando a quienes integran el Comité contra la Tortura y viendo la predisposición de muchos de los diputados de empezar no solamente a prevenir, sino a trabajar leyes que pongan un límite concreto y real a lo que estamos viviendo, es que la pregunta era concreta en función de lo que dijeron muchos de los testigos y de los damnificados de esta represión, es qué elementos encontraron ustedes de altísima peligrosidad en función no solamente de quienes lo portaban y utilizaban, sino que fueron modificados en la llegada de este presidente y esta ministra de Seguridad. Nosotros damos cuenta de lo que se vivió a partir lamentablemente del disparo que recibió Pablo Grillo, de lo que fue obviamente la derogación de ese instrumento, no lo puedo llamar porque soy contadora pública, no me dedico a armas, José Gliski es autor de un proyecto, pero creo claramente que cualquier equipamiento, arma y dispositivo que haya ingresado a las fuerzas de seguridad desde la gestión de Patricia Bullrich, creo que tiene que ser analizado, por supuesto con el aval de la comisión y de todos los organismos, en la derogación inmediata. O sea, que esto que pasó la semana pasada no pase desapercibido y que podamos rápidamente en el Parlamento construir esa mayoría para por lo menos mañana, viva voz, poder plantear, si es que tenemos sesión, la derogación inmediata y que, por supuesto, el comité que ustedes llevan adelante pueda ser una voz autorizada para no tener luego que derramar no solamente sangre, que eso no lo podemos evitar, sí obviamente evitar esta situación que se va a ir agravando, entiendo yo, todas las veces que el pueblo quiera ir a la calle en su legítimo derecho a la protesta, por supuesto, en la Argentina. Así que era más que nada una pregunta, y si podía haber una respuesta y si podía haber un informe a la brevedad posible en lo que son los riesgos más acuciantes para todos nosotros. Nada más. Los dos más serios de las modificaciones, que me las mencioné, una es la prohibición de portación de armas, la otra es la habilitación de algunas armas que se habían dejado de utilizar. Y la tercera, y esto tiene que ver con distintas cosas, es las formas de utilizarse. O sea, la policía cuando quiere controlar las armas se organiza para eso. ¿Qué significa que se organiza? Que pone dispositivos. Hay una logística que es a quién se capacita en qué cosa tiene que controlar, qué es el jefe del lugar, quiénes son los únicos habilitados a utilizar postas de goma, en qué situaciones las tienen que utilizar, pero como eso implica no una decisión individual, sino por eso son cuerpos colectiva y con algún jefe, eso implica toda una serie de división de trabajo. ¿Quiénes están para detener cuando haya que detener a alguien? ¿Quiénes lo que hacen es un frente? Esas situaciones, no todas las policías lo tienen igual, cada uno lo organiza.
pero siempre lo organizan en forma, o lo fundamental es organizarlo en forma precisamente que sea controlado. Que esto que uno que vio que los disparos eran horizontales en forma continuada no pudiera suceder. O sea que si sucede una vez, alguien lo esté viendo y lo puede evitar. Si estuviera autorizada el arma, porque hay policías que tienen autorizada esa arma, ¿no? Entonces, esas son las maneras de hacerlo. Una cuestión fundamental tiene que ver con esta cuestión de claramente las funciones, cuáles son las jerarquías, cuáles son las reglas operativas, y por eso estamos viendo. De algunas policías los hemos tenido, en algunas estamos teniendo dificultades para obtenerlos, y por eso también es nuestro diálogo con la bicameral. Pero todo lo que pueda hacer, seguramente para conversarlo. Te agrego una más, Gustavo, que son las Birna, que son las armas que compraron ahora tanto el ministerio como algunas policías provinciales, incluso municipios, que son unas armas que tienen que pegan muy fuerte, te pueden sacar tranquilamente un ojo, si te tiran a 20 metros te pueden hacer mucho más daño. Y son armas que no están ni siquiera reglamentadas por la ley de armas y explosivos, porque la ley de armas y explosivos es la década del 70, esas armas son nuevas en el mundo, entonces no configuran ninguno de los tipos de armas que la ley de armas y explosivos contemplaba, con lo cual se pueden traer sin ningún tipo de control. O sea, hoy directamente las ingresan y las puede traer hasta un usuario, un particular, sin necesidad de ser legítimo usuario de armas. Así que imagínate que si las puede traer un usuario, la policía están comprando. Hay información de que son antes de este gobierno, ¿no? Pero sí falta esta regulación que nos parece que es central en esto, porque lo que aparece ahora es como mucho más uso, ¿no? Compraron un montón. Compraron un montón y ahí, como decía, son esas negras y naranjas y son bravas. Sí, Juan. Bueno, algunas observaciones para ir cerrando también me parece. Primero, muy importante que nosotros, además de haber hecho esta reunión, tenemos conocimiento de que ya existen denuncias penales, más de una, por todos los actos ilegales que cometió la ministra Bullrich, que cometieron las fuerzas de seguridad, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, durante la represión a la manifestación del miércoles pasado. Entonces, todos los testimonios y las pruebas que hemos recogido en esta reunión, es importante que las diputadas y los diputados que estuvimos presentes nos presentemos ante la justicia frente a las causas que están abiertas y las aportemos e instemos a que se avance rápidamente en la investigación y en la determinación de las responsabilidades penales personales, tanto de los autores materiales como de los responsables políticos, porque tenemos numerosos efectivos que incurrieron en numerosos actos ilegales, desde los efectivos que agredieron a Beatriz, que fue más de uno, porque por lo menos uno la gasea y otro la arroja al piso, los efectivos que detienen a Augusto, todos los efectivos que participaron de esos apremios ilegales, que es un tipo penal establecido en el Código Penal, que tiene su propia pena. Yo estuve desde las 8 de la noche aproximadamente hasta las 3:30 aproximadamente ahí en el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frente al Obelisco, y no permitían que ingresara ningún abogado a ver a los detenidos. Es decir, les negaron a los detenidos tener patrocinio legal, asesoría jurídica durante todo el periodo de la detención arbitraria, que en realidad fue un apremio ilegal. También en relación con lo que decía Juan Manuel Fogli acerca de que utilizaban las pistolas lanzagases tirando a la altura del cuerpo o de la cabeza. No fue que el efectivo, que fue identificado como Guerrero, que hirió de mucha gravedad a Pablo Grillo, cometió un acto excepcional. Era un modus operandi que cometían los efectivos que tenían las pistolas lanzagases de tirar de forma horizontal al piso, es decir, hacia el cuerpo o la cabeza de quienes estaban manifestando, y de ahí lo que decía la diputada Biasi acerca de todos los heridos en la cara o cerca del ojo, producto de esa actitud. Bueno, son muchísimos los delitos penales en los que han incurrido durante la represión ilegal del miércoles pasado, y por eso es importante que nosotros toda la prueba que reunimos en esta reunión la aportemos a la justicia y que reclamemos que rápidamente se castigue a los responsables y que vayan presos por los delitos que cometieron, en primer lugar la ministra de Seguridad de la Nación. Después, en segundo lugar, teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta también que a través de los medios de comunicación el gobierno filtra que ellos harían un operativo aún más cruento todavía el día de mañana, es que ya hay varias
presentaciones ante la justicia, una la presenté yo, otra el diputado Paulón, hay otras presentaciones de habeas corpus para que la justicia rápidamente, antes de la movilización, intervenga y le ordene al gobierno que lleve adelante el operativo de seguridad de una forma determinada. Nosotros, por ejemplo, pedimos que se le prohíba al gobierno que utilice estas pistolas lanzagases, que ya habían sido prohibidas durante el gobierno anterior, que este gobierno restituyó su uso, y bueno, terminamos viendo lo que pasó con Pablo Grillo. Que todos los que sean detenidos puedan tener acceso inmediatamente a un abogado que se apersona al lugar de detención para tener patrocinio jurídico y que se pueda constatar su situación de salud, que puedan ir al baño, que tengan atención médica, que se les lean los cargos que se les imputan, que puedan tener una representación legal y que si no hay ninguna causa por la cual tengan que estar detenidos, que los liberen de inmediato, no como los tuvieron el otro día, que los tuvieron más de 7 horas detenidos ilegalmente. Entonces, le solicitamos a la justicia, ayer el juzgado criminal correccional de turno era el número 7, que era el que le tocaba el abordaje de los habeas, soy el número 8, rápidamente definan esta discusión de competencia y ordenen que el gobierno haga lo que tiene que hacer de acuerdo y se ajuste a derecho. Ya hay un juez, el juez McCormick, que va a estar monitoreando presencialmente mañana el operativo y es muy importante en función de eso que le pongamos un límite a este gobierno. Así que bueno, me parece que eso es muy importante y todo lo que escuchamos hoy acá describe que de hecho, de facto, sin declararlo formalmente, establecieron un estado de sitio. Porque no había derecho de reunión, te detenían si estabas caminando en la calle, te detenían sin ningún tipo de procedimiento de acuerdo con la ley. Ellos establecieron la semana pasada un estado de sitio de facto en la ciudad de Buenos Aires, en la represión a la manifestación. Lo tenemos que denunciar taxativamente, con mucha fortaleza, y bueno, tenemos que hacer una campaña para que se termine esta represión y este show represivo, que aparte es para tapar muchas otras cosas como la estafa libra o las coimas de Karina, que no quieren que se discutan y por eso montan estos shows represivos a cargo de Patricia Bullrich. Así que agradecerle mucho a las y los damnificados, agredidos, testigos de lo que pasó el miércoles pasado y desde ya en nuestro lugar de contribuir a defender que se haga respetar la Constitución y los derechos humanos. Bueno, creo que para terminar solo decirle que sí está constituida la bicameral de seguimiento de organismos de seguridad interior, que la presidencia del Senado, de un senador del PRO, pero que tiene voluntad de hacerla funcionar, cosa que no sucedió con la Comisión de Seguridad aquí en Diputados. Aprovechemos esa instancia, creo que hay voluntad de, por supuesto que puede ser contrario al gobierno, va a ser difícil, pero creo que hay voluntad del senador Görning, creo que es el apellido de Misiones, de que la comisión esté activa, y creo que es el lugar pertinente para hacer este tipo de reuniones de aquí en adelante. José, solamente para cerrar, como me apuntaba una asesora, que también es para señalar la prohibición del uso de drones que estableció el Ministerio de Seguridad en una clara violación al principio, por supuesto, de libre expresión y de que justamente el periodismo y los reporteros y monitoreo y todo lo que va a hacer también la comisión, el Comité para la Prevención de la tortura. Creo que son todos elementos que deben ser tratados en breve en esta comisión y buscar un dictamen que acompañe obviamente la prevención de este drama. De acuerdo. Lo de los drones, agrego una cosa, lo de los drones es muy importante porque gracias a los drones se pudo reconstruir lo que pasó con Pablo Grillo, la secuencia completa. Entonces, que ellos prohíban que haya drones es para que con impunidad puedan hacer lo que le hicieron a Pablo Grillo a otras personas que se estén manifestando. Bueno, muchas gracias.